Buen día, mi nombre es Mara González, médico adscrito al área de imagen mamaria del Instituto Nacional de Cancerología y veremos un caso clínico interesante. Bueno, dentro de los datos clínicos se trata de una mujer de 64 años de edad que inicia su padecimiento actual con la autodetección de un nódulo en mama derecha, por lo que acude con facultativo quien ordena estudios de imagen con reporte de BIRATS 4. A la exploración física se identifica un nódulo en mama derecha de 3 centímetros en cuadrantes superiores, por lo que es enviada a nuestro instituto. Ya cuando llegó aquí con nosotros, realizamos una mastografía, identificando en mama derecha, tercio medio del cuadrante superior externo, un nódulo irregular de márgenes indistintos y alta densidad que se asocia con distorsión de la arquitectura, corroborando por ultrasonido la presencia de un nódulo en radio 10-11 a 5 centímetros del pezón, el cual es de morfología irregular, de márgenes angulados y microlobulados, hipoecoico, que mide 20 por 15 por 21 milímetros, observando a su alrededor una corteza ecogénica. Los ganglios en esta paciente los veíamos conservados. Entonces, aprovechando las características de dicho nódulo que mencionamos, vamos a platicar un poco de lo que se llama echogenic ring o banda ecogénica o corteza ecogénica, que es un término que se introdujo como nuevo elemento en el apartado de características asociadas de ultrasonido de la versión 2025 del BIRATS. Entonces es una banda ecogénica gruesa que se muestra alrededor de toda o una parte de un nódulo de la mama, que va a alterar la textura del tejido normal que rodea a la masa y probablemente representa reacción desmoplásica o edema peritumoral. Nos hacen énfasis en que es distinto y opuesto a la pseudocápsula ecogénica, que es uniforme y delgada en un nódulo ovalado sugestivo de benignidad, como los fibroadenomas. La corteza ecogénica es menos delimitada, más gruesa, más variable en grosor en un nódulo de cualquier forma. Sabemos que ahora se incluye esta corteza ecogénica en la medida del nódulo, ya que se ha demostrado que tiene mejor correlación con el tamaño tras el estudio histopatológico. Tiene un valor predictivo positivo alto para malignidad y es una característica que nos indicará la necesidad de una biopsia, a menos que se compruebe que esa lesión con corteza ecogénica corresponde con cambios por necrosis grasa. Entonces, en este nódulo, por toda la suma de sus características de morfología, márgenes, la corteza ecogénica, pues obviamente se le realizó una biopsia de corte y se le colocó un clip en su interior. Y tras esa biopsia, el reporte histopatológico determinó un carcinoma infiltrante análogo de glándula salival de tipo adenoideo quístico con patrón clásico. También se le corrieron otros marcadores como GATA3, que fue positivo focal en las células neoplásicas, P63, c-KIT y EMA positivos y S100 negativo. Este tipo de carcinoma es clasificado por la WHO en su quinta edición dentro de un apartado que se llaman tumores raros y de las glándulas salivales, todos estos tumores son muy raros, pero el adenoideo quístico es de los más frecuentes dentro de este apartado. Y bueno, se realizó en esta paciente una radiografía de tórax como abordaje de todas las pacientes, porque se realizó previo a saber el resultado histopatológico del nódulo de mama. Y bueno, lo que llamó la atención fue una lesión nodular en el lóbulo inferior derecho, por lo cual tuvo indicación de realizarse un PET-CT con FDG, observando un nódulo espiculado en el segmento basal posterior del lóbulo inferior derecho de 33 milímetros, que condiciona retracción pleural y mostraba un submax de 9.9, así como múltiples adenomegalias mediastinales con submax de 13.4. También se observó el nódulo irregular en cuadrante superexterno de la mama derecha con submax de 11.9 y ganglios cervicales bilaterales con pérdida de su morfología con submax de 17.6. Aquí vemos cómo estas lesiones mostraban metabolismo y esos submax que ya mencionamos.
Entonces, como mencionamos anteriormente, el carcinoma adenoideo quístico en mama forma parte de la clasificación de tumores raros y de glándulas salivales. Su definición como tal es un carcinoma invasivo compuesto por células neoplásicas epiteliales y miopiteliales dispuestas en patrones tubulares, cribriformes y sólidos asociados con una matriz basófila y membrana basal duplicada y frecuentemente asociado con fusión de MIB y VFB. Este tipo de tumores son extremadamente raros, formando menos del 1% de los carcinomas en mama. Se van a presentar mayormente en pacientes de la sexta década de la vida, aunque hay algunos casos en mujeres jóvenes o incluso en hombres. Frecuentemente tienen una localización periareolar o retroareolar. También lo más frecuente es que sean unifocales, con un tamaño muy variable desde 0.7 centímetros hasta 10 centímetros. Y sus características por imagen generalmente son nódulos circunscritos o microlobulados. Y en cuanto a su conicidad son hipoecoicos o heterógeneos. En esta paciente, estas características que acabamos de mencionar se cumplían. En cuanto a su histopatología, tienen tres subtipos, que sería el clásico, que presenta el patrón cribiforme más común y se caracteriza por dos tipos de espacios redondeados a ovalados, pseudolúmenes revestidos por células miopiteliales y a menudo rellenos de material de membrana basal mixoide o hialino, y lúmenes verdaderos revestidos por células epiteliales polarizadas. Generalmente pueden presentar metástasis locales y a distancia son raras. Nuestra paciente, como recordemos, tenía esta variante clásica. También está el subtipo sólido basaloide, que son nidos sólidos y o trabéculas de células tumorales basaloides en un fondo de estroma mixoide o hialino característico. Las células tumorales suelen ser más grandes y más pleomórficas que las del CADCC y la actividad mitótica está aumentada. También en estos hay más invasión perineural y metástasis a pulmón y hueso, pero este subtipo no es el que tenía nuestra paciente. Y bueno, otro subtipo es los que tienen transformación de alto grado, que son aún más raros. En general, estos tumores se tratan con resección quirúrgica, con o sin biopsia de ganglio centinela y también con radioterapia. La quimioterapia probablemente no esté indicada para la mayoría de los pacientes que tienen este tipo de tumores. Esperando que haya sido de su utilidad la presentación de este caso. Son tumores raros, pero suelen ser interesantes su presentación. Gracias.